lugar quiero saludar muy afectuosamente a cada uno de los integrantes de la Comisión de Vivienda. Quiero también saludar a la señora Fabiola Urbina, que es la abogada ayudante que nos acompaña hoy. Y quisiera, antes de dar inicio al acta propiamente tal, la sesión 15, quisiera saludar en forma muy especial a cada uno de los integrantes de esta Comisión de Vivienda y también a cada uno de los asesores que están trabajando con los distintos diputados y diputadas, porque hoy se aprobó por unanimidad el proyecto de ley del mono 2.0. Yo creo que eso en realidad es una tremenda satisfacción, una alegría y es un trabajo que es poco habitual, sí, sí, y además que fue aprobado por unanimidad, así que yo creo que fue extraordinario y ese es un trabajo que hemos hecho entre todos en forma seria, en forma respetuosa. Así que quería en primer lugar dejarlo establecido al inicio de esta sesión. En segundo lugar, el acta de la sesión número 15 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 16 queda a disposición de las señoras y señores parlamentarios. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Tiene la palabra, señora Claudia. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Valenzuela Don Daniel y Beltrán y de la diputada señora Nullao, que modifica el decreto ley 1305 de 1975 para garantizar que las postulaciones a los programas habitacionales puedan realizarse de modo individual o colectivo. Boletín 18.583-14. Un oficio del Ministerio de Vivienda mediante el cual remite el informe mensual de junio de 2026 sobre asentamientos precarios en cumplimiento de la glosa 14 de la Ley de Presupuestos. Oficio del mismo Ministerio de Vivienda mediante el cual remite informe correspondiente al segundo trimestre de 2026 sobre las gestiones relativas a asentamientos precarios en cumplimiento de la glosa 8 de la Ley de Presupuestos. Oficio del mismo Ministerio de Vivienda mediante el cual remite informe sobre el plan de intervención y el avance de las metas de programas de asentamientos precarios actualizados al 31 de julio del año en curso en cumplimiento de la glosa 7 de la Ley de Presupuesto. Oficio del Ministerio de Vivienda mediante el cual remite informe correspondiente al segundo trimestre del año en curso sobre las gestiones relativas a asentamientos precarios en cumplimiento de la glosa 4 de la Ley de Presupuesto. Oficio del mismo Ministerio de Vivienda mediante el cual remite el cronograma de llamados a postulación de los subsidios habitacionales correspondiente al segundo trimestre de 2026 en cumplimiento de la glosa 8 de la Ley de Presupuesto. Oficio del Ministerio de Vivienda mediante el cual remite el informe correspondiente al segundo trimestre del año en curso sobre avance del programa de actualizaciones de los instrumentos de planificación territorial en cumplimiento de la glosa 5 de la Ley de Presupuesto. Oficio del Ministerio de Vivienda mediante el cual remite informe correspondiente al segundo trimestre del año en curso sobre los beneficiarios del subsidio de arriendo en cumplimiento de las glosas 12, 20, 21 de la Ley de Presupuesto. Oficio de la Directora de Gestión Institucional de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, mediante el cual informa los gastos asociados al arriendo de terrenos y bienes inmuebles correspondiente al segundo trimestre de 2026 en cumplimiento al artículo 14, número 12 de la Ley de Presupuesto. Una invitación del presidente del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción para participar en la Reunión Nacional de Vivienda que se realizará los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre en la ciudad de Pucón y que reunirá representantes de los sectores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil para abordar los principales desafíos habitacionales y urbanos del país. Comunicación del jefe del Comité Republicano por el cual informa que el diputado señor Benjamín Moreno reemplazará a la diputada señora Paz Champertier en la sesión de hoy. Y finalmente una comunicación de los jefes de los comités Frente Amplio, Independientes y Demócrata Cristiano Independientes por el cual informa que el diputado señor René Alinco reemplazará a la diputada señora Tatiana Urrutia en la sesión de hoy. Esa es la cuenta, presidente. Señora secretaria, ¿alguna observación sobre la cuenta? No tenemos observación. Dentro de los oficios, secretaria, el punto número 10 aparece la invitación del presidente del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción para participar en la reunión nacional de vivienda. Yo tomaría el acuerdo para que quede de inmediato
por si algún integrante de la comisión quiere asistir, para que tomemos el acuerdo y pueda asistir formalmente. ¿Le parece? El punto número 10. ¿De acuerdo, estimados? Se acuerda, muchas gracias. Esta sesión tiene por objeto recibir al director de políticas públicas de la Corporación Déficit Cero, señor Enrique Matushka, junto al director ejecutivo, señor Sebastián Bon Carraza, para que expongan los principales resultados del 10º reporte Déficit Cero y los desafíos asociados a la política habitacional para el periodo 2026-2030. Tengo entendido que las dos personas ya están en la sala. Muy bienvenido, entonces le pedimos que tomen asiento, por favor, para darles de inmediato la palabra y dentro de lo que tratamos de programar, le vamos a dar 10 minutos para que pueda exponer y después, por supuesto, darle la posibilidad a las diputadas y diputados que estimen conveniente hacer alguna consulta. Entonces le damos de inmediato la palabra para que pueda intervenir. Entiendo que don Enrique va a ser el primero. Don Sebastián. Don Sebastián tiene la palabra. Ay, sí. Bien. Bueno, de nuevo, por su intermedio, presidente, muchas gracias por recibirnos, a toda la comisión, junto con Enrique Matushka, nuestro director de políticas públicas. Nuestra intención básicamente hoy día es mostrarle la información que hemos logrado levantar en casi 4 años de trabajo desde Déficit Cero. Para los que no nos conocen, Déficit Cero es una institución de políticas públicas. Levantamos incidencia y hacemos propuestas. Nace hace 4 años al alero de una alianza entre Techo Chile y la Cámara Chilena de la Construcción. Y así surge justamente Déficit Cero. En el camino, dentro de las distintas cosas que hemos elaborado, es un conjunto de plataformas que están para el acceso de todos ustedes, que pueden, a libre disposición, digamos, de información que hemos ido recopilando, ya de información pública, de solicitación por transparencia, de información también que hemos ido recabando nosotros mismos directamente, dentro de la cual hay información territorial, de la demanda por vivienda, también de la situación de los subsidios, entre otros elementos. En base a toda esta información es que tenemos un diagnóstico y un conjunto de propuestas para entender un poco la situación que ha estado sucediendo en Chile en los últimos 25 años aproximadamente en materia de vivienda. Lo que ustedes ven ahí es un gráfico que está representado en una plataforma que tenemos, se llama Trayectoria de la Vivienda.deficiencycero.cl. Muestra la cantidad de hogares que se crean en Chile cada año, en base a censo 2024 y la proyección hacia atrás. Entonces, si ustedes se dan cuenta, justamente del año 2013 en adelante, la población de hogares que se creaba comienza a aumentar con fuerza, llegando a cerca del año 2019 a ser una creación de 150.000 hogares al año. Esto demuestra que la demanda en los últimos 20 años ha aumentado, básicamente, cantidad de hogares que salen a buscar vivienda en Chile, ¿ya? Pero esto tiene un correlato en la oferta. Lo que ustedes ven ahí es un gráfico que muestra la cantidad de permisos de edificación por cada 1000 habitantes que se han elaborado en Chile en los últimos 20 años, ¿ya? Pueden darse cuenta como en el año 2006 hasta el año 2011 el promedio era aproximadamente entre 60 a 75 permisos de edificación por cada 1000 habitantes, 1000 hogares. Y esto va bajando de manera bien sostenida hasta llegar a ser menos de 24 en los últimos años, ¿ya? Por lo tanto, la demanda aumentó, la oferta disminuyó, y eso tiene una consecuencia lógica, que es un aumento en el precio de la vivienda, como ustedes lo pueden ver ahí, el índice de precio de la vivienda, hay un aumento en base al Banco Central. El gran problema es que este aumento en el precio de la vivienda no está asociado a un aumento en los salarios, y ahí ven dos curvas. La curva gris es el aumento en los salarios en Chile, la curva morada es un aumento justamente en el precio de la vivienda. Básicamente, por cada 1000 pesos que aumentan los salarios en el país en los últimos 25 años, han aumentado 3000 pesos los precios de las viviendas. Y este es el gran problema, que tiene un relato, obviamente, no solamente en datos objetivos, sino que también subjetivos. Lo que ustedes ven a continuación es un gráfico que muestra los datos de la encuesta bicentenaria de la Universidad Católica. ¿Cuánto es la población que cree que un trabajador tiene alta o bastantes chances de poder comprar una vivienda en Chile? Año 2009 eran más de la mitad de la población, y eso ha ido bajando de manera sostenida hasta ser menos del 20% en la última medición, ¿ya? Por lo tanto, hay una sensación de que la casa se aleja, ¿cierto? Esto tiene también una relación
directa con lo que ustedes están viendo acá. En el censo que se podía ver en el año 2002 éramos 4.3 millones de hogares, ¿ya? Y a la fecha somos 6.9 millones de hogares. De ese conjunto de millones de hogares hemos visto que cerca de 1.262.000 son hogares que necesitan algún tipo de ayuda para acceder a la vivienda en Chile, ¿ya? O sea, prácticamente un 20% de la población. Estos son datos del déficit habitacional. Estamos viendo datos de campamentos en este caso, hacinamiento, allegamiento y viviendas irrecuperables. Actualmente cerca de 500.000 hogares, ¿ya? Pero lo problemático es que a esto debemos agregar lo que le hemos llamado una fragilidad habitacional, vale decir la cantidad de familias que pagan un arriendo por sobre el 30% de sus ingresos, que es el área azul, la cual ha aumentado con mucha fuerza justamente en el último periodo, siendo más de 700.000 hogares. En conjunto, hemos dado con un concepto que le hemos llamado la demanda social por vivienda, vale decir todos aquellos hogares hoy día en Chile que no se pueden mantener por sus propios medios accediendo a una casa o arrendando una casa bajo el 30% de sus ingresos. Calculamos que hoy día son más de 1.200.000 hogares, como ustedes se pueden dar cuenta ahí, esto en base a información Censo y CACEN, esto es CACEN fundamentalmente, CACEN 2024, y esa demanda social por vivienda se reparte como ustedes la están viendo ahí, ¿ya? Esta es la demanda social por vivienda del año 2017, la población en campamentos, allegados, situación de calle, vivienda irrecuperable, hacinamiento, vivienda inasequible, que son aquellos que arriendan por más del 30% de sus ingresos, y aquellos que tienen una inseguridad en la tenencia, viviendas cedidas, por ejemplo, que no han sido regularizadas. Pero cuando vemos el dato del 2024, la situación cambia como ustedes están viendo. Fíjense particularmente en los datos de campamentos y vivienda inasequible, ambos representan un aumento gravitante, en el caso de los campamentos de más de 80.000 hogares, en el caso de la vivienda inasequible de más de 250.000 hogares. La informalidad y la inasequibilidad son las nuevas caras del déficit habitacional o de la demanda por vivienda, y una problemática que muestra que ha cambiado la demanda y que tenemos que adecuarnos en nuestras políticas públicas también. Hay una información bien relevante que lo que ustedes están viendo es un gráfico de todos los hogares no propietarios en el país, ¿ya? Suman aproximadamente 3 millones de hogares, los hogares no propietarios. Abajo están repartidos por los tramos de ingreso, de cada 100.000 pesos, ¿verdad? 100.000, 200.000, 300.000 y así hasta 5 millones y más. Y hacia arriba, la cantidad de hogares que están en ese tramo de ingreso. De esa manera ustedes se pueden dar cuenta que más o menos en el tramo de ingreso de 600.000 hogares, de 600.000 pesos, hay 220.000 hogares, ¿ya? Acá están repartidos los 3 millones de hogares que no son propietarios en Chile. 3 millones de hogares de los 6.9 millones de hogares. Hicimos un ejercicio que fue sacar de esta curva todos los hogares que son unipersonales, los hogares jóvenes sin hijos y los hogares migrantes sin residencia, asumiendo que son hogares que tal vez la vivienda en propiedad no es la mejor solución hoy día. Entonces, si focalizamos en aquellos hogares, vemos los hogares no propietarios que podrían ser prioritarios y calculamos que son 1.600.000, ¿ya? Que es el grupo que ustedes están viendo ahí. Al hacer el análisis nos damos cuenta que de este grupo cerca de 350.000, de este 1.600.000, 350.000 podrían financiar por sus propios medios una vivienda de 2.000 UFs, o sea 80 millones de pesos, levantando un crédito hipotecario. Pero el resto de los hogares, todo el resto del grupo de hogares, van a necesitar distintos perfiles de subsidio para poder acceder a una vivienda de ese tipo, ¿ya? Y nos damos cuenta, por lo tanto, de que la distribución de los hogares desde el punto de vista socioeconómico también van a requerir distintos tipos de ayuda. En el mismo sentido, nos damos cuenta que esta es una realidad territorialmente altamente concentrada, ¿ya? Fundamentalmente el 80% actualmente de la demanda se concentra en 90 comunas que están en 12 grandes ciudades, 12 conurbaciones, y que justamente el 75% de las familias en campamento están en solo 25 comunas en 6 regiones, ¿ya? Sin ir más lejos, dentro de la información territorial que estamos teniendo, esto en base a Catastro Techo 2024 y en la historia, vemos el caso de Temuco y Padre Las Casas, ¿cierto? Año 2017 no registraba ningún campamento. Y año 2024 registra la población que ustedes están viendo ahí a continuación. Esto demuestra con mucha claridad lo que ha sucedido en el último tiempo. Este es un gráfico que muestra cómo ha sido la evolución de los asentamientos informales en Chile. Año 1996, 104.000 hogares. Esto baja al año 2011, cerca de 27.000 hogares, y comienza un aumento hasta el año 2019 para llegar a 47.000 hogares, y de ahí en adelante una explosión para llegar hoy día a más de 120.000 hogares, ¿ya? Esa es la situación habitacional
que se registra en muchos lugares y en muchas ciudades. Dentro de la información a la cual ustedes pueden acceder tenemos plan local, la cual nos permite ver la realidad territorial de las comunas, y en efecto acá nos metimos de nuevo a Temuco Padre Las Casas y nos damos cuenta de lo que ustedes ven a continuación, cómo se reparte el déficit habitacional, los campamentos en base a la información de censo 2024, y acá ustedes ven una realidad bien gravitante, que todos los círculos amarillos que ustedes ven ahí son terrenos eriazos o blandos donde eventualmente se puede edificar, están dentro de la zona urbana. Sin embargo, la línea punteada roja muestra el espacio, el rango a donde llegan los servicios sanitarios. Y ustedes se dan cuenta que hay muchos de estos suelos que están fuera del rango sanitario, efectivamente, ¿ya? Por lo tanto, vemos oportunidades y esas oportunidades no pueden ser muchas veces canalizadas porque no llega a los servicios básicos. Esto nos lleva a la información que hemos podido recabar en distintas comunas y a lo largo de todo el país, en la cual, perdonen, la necesidad de una política de suelo. Hoy día básicamente el suelo urbano en las principales ciudades son 300.000 hectáreas aproximadamente. De ese suelo urbano no hay factibilidad de agua potable hoy día para más de 100.000 hectáreas, ¿ya? No llega el rango sanitario. De la misma manera, en el suelo urbano que existe, más de 200.000 hectáreas tienen mal acceso a servicios públicos y urbanos, ¿ya? Y al mismo tiempo del suelo urbano factible y con buenos servicios, que son aproximadamente 30.000 hectáreas, su densidad es cerca de 600 habitantes por hectárea, ligeramente superior a la densidad que está en el resto de las ciudades. Por lo tanto, tenemos una disociación. Declaramos que la ciudad está en un lugar, sin embargo, no tiene acceso a servicios básicos, a servicios sociales, o bien la densidad no permite que se aproveche ese espacio. Eso nos da cuenta de las zonas de oportunidad. Hicimos un levantamiento de 17 proyectos de infraestructura importante, trenes, metros, teleféricos en distintas ciudades del país, con una inversión de más de 12.000 millones de dólares. Y en aquellos lugares identificamos cómo se podría crear la ciudad a partir de reconversión de suelo, densificación, expansión, para aprovechar justamente esta inversión de infraestructura y crear ciudad en torno al transporte. Con toda esta información, lo que les queremos transmitir, estimados diputadas y diputados, es que hoy día desde Déficit Cero para el servicio de ustedes contamos con mucha información de más de 120 comunas con la mayor demanda en Chile por vivienda, y en esas comunas tenemos información respecto al déficit habitacional y sus componentes, la cantidad de hogares en campamento y dónde están, si están creciendo o disminuyendo, la cantidad de la demanda por subsidios que hay, la cantidad de viviendas subsidiadas que se han entregado en la historia, el cumplimiento justamente de esas viviendas, las preferencias, las edades, el registro social de hogares, el potencial habitacional de la comuna, la disponibilidad de sitios edificables, su acceso a servicios básicos y la inversión pública en la infraestructura que existe en esas comunas. Nosotros en el margen de 2 horas para cualquiera de estas comunas les podemos entregar justamente esa información directamente. En el caso ahora pusimos como ejemplo Temuco y Padre Las Casas en lo que estábamos viendo. Dentro de la información hemos levantado el reporte de la política habitacional, en la cual vamos haciendo un seguimiento aproximadamente cada 6 meses de cómo va el devenir de la política habitacional en materia de las viviendas entregadas. Ahí ustedes ven este reporte que también pueden acceder de manera directa online a información de sus respectivas regiones respecto de cómo ha sido el avance del plan de emergencia habitacional. Se lograron más de 262.000 soluciones habitacionales repartidas en distintos tipos de subsidios y realizamos justamente un análisis al respecto, al cual va a detallar Enrique Matushka, nuestro director de políticas públicas. Presidente, a través suyo, nuevamente saludar a todos los integrantes. Por el tiempo, muy brevemente, este reporte nosotros se lo hicimos llegar a cada uno de ustedes. Por lo tanto, me voy a detener solamente en las conclusiones. Cabe señalar que el plan de emergencia, por si hacer memoria, nace de la ley 21.450, que fue una ley que fue un consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo el año 2022, que era la Ley de Integración Social, Urbana, Territorial, Gestión de Suelo y un Plan de Emergencia Habitacional. Razón por la cual el Ejecutivo se obligaba, y de hecho lo respaldan las losas, a emitir a este Congreso un reporte con respecto al avance del plan de emergencia, entendiendo que, y por eso que ha sido todo este diagnóstico que hemos querido traer a colación, que el problema habitacional se desbordó, particularmente por sobre el 2019-2020, así da cuenta la cantidad de campamentos, de déficit habitacional y cómo ha cambiado.
y razón por la cual esta ley le entrega atribuciones a través del plan de emergencia al Ejecutivo, particularmente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Razón por la cual nos parecía pertinente que esta comisión pudiese conocer cierta evaluación de lo que fue el plan de emergencia habitacional hasta el 2024, en la cual, si bien es cierto, el plan de emergencia logró avanzar en distintos aspectos. Por ejemplo, se incorporaron distintas líneas programáticas, se diversificaron las soluciones habitacionales y creemos que lo más relevante es que se intentó atender el déficit donde precisamente estaba. El plan de emergencia de 260.000 soluciones precisamente se focalizaba donde había mayor déficit. En ese sentido también se incorporaron alternativas nuevas, herramientas nuevas. A raíz de eso, hay principales preocupaciones que nacieron de ese reporte y que también quisimos traer hoy día a colación el PIBU, que es el Plan Integral de Vivienda y Urbanismo que el Ejecutivo ha señalado, y es que, por favor, y es que este nuevo plan, que es la extensión producido por también acuerdo de este Congreso, en el sentido de extender no solamente el plan de emergencia, la vigencia del plan de emergencia, sino que también extender las herramientas que le dota el Congreso a el Ministerio de Vivienda para poder abordar el déficit habitacional. En ese sentido, se reemplaza el plan de emergencia, se incorpora no solamente el déficit habitacional cuantitativo, que el plan de emergencia eran 260.000 y se eleva a 400.000 soluciones, sino que también se anexan 400.000 soluciones más para el déficit cualitativo y se amplía también algunos componentes como planificación territorial, particularmente frente al riesgo de desastre, y mejoramiento barrial. Es así como dentro de lo que ha señalado el propio ministro en esta Cámara precisamente, y en el Congreso, y también en lo publicado, es un plan que aún no logra identificar cuál es la demanda habitacional, lo cual creemos que es relevante y que, de acuerdo a lo que nos señalaba el Ministerio, haciendo las consultas, se está perfeccionando, y que la meta, tanto cuantitativa como cualitativa, carece de la inversión que se requerirá. Si bien es cierto, todos saben que hoy día el Ministerio está solicitando mayor recurso, de lo cual nosotros creemos que también es importante que el Ministerio pueda tener mayor recursos porque, tal como lo señaló Sebastián Bowen, una casa es más que una casa, es reactivación, es empleo. Hay también un déficit habitacional detrás. Y por último, cuando uno hace la comparación con respecto al plan de emergencia habitacional de la administración pasada con este nuevo plan, identificamos que ahí se identifica en el cuadro que la meta del plan de emergencia precisamente reforzaba donde había mayoritariamente déficit, se concentraban los recursos y las soluciones habitacionales ahí. Hoy día vemos algunas diferencias con respecto a ese criterio, en donde, que va a aparecer en un próximo gráfico, a mano derecha está la asociación del déficit con respecto a la meta que tenía el plan de emergencia. Entonces verán que hay una correlación entre donde había déficit y había una meta interpuesta por el Ejecutivo. Y hoy día el plan de el PIBU ciertamente no tiene la misma sincronía con respecto al déficit y con respecto al territorio. Por lo tanto, vemos regiones como Atacama, Antofagasta, Tarapacá, que teniendo mayoritariamente déficit, tiene menos soluciones que otras regiones que incluso sobrepasa la cantidad de soluciones con el déficit. Creemos que esto es importante para conocimiento, para la acción legislativa. También quisimos traer a colación en este mismo comparación de los planes de emergencia qué estaba sucediendo con respecto a hoy día las emergencias que se están teniendo a propósito del fenómeno del Niño, con respecto a particularmente riesgo de desastre, aluviones, y cuando uno identifica la cobertura promedio, que es el 52%, identificamos también regiones como Ñuble, Maule, Araucanía, que el plan de emergencia sobrepasa el déficit, pero lo más preocupante
es regiones como Antofagasta, la región metropolitana, Valparaíso, que está por debajo del promedio y del déficit que requiere ciertos recursos. Que es el subsidio de vivienda rural, el DS01, ¿ya? Que es el subsidio para sectores medios, el DS19, que es el subsidio de integración social, y el DS49, que es el subsidio de vivienda sin deuda. Están graficados ahí. Ustedes se pueden dar cuenta cómo hay un aumento sostenido a partir del año 2021 hacia el año 2022, y luego en el fondo de ahí en adelante aproximadamente 85-90 millones de UF año 2023, 2024, 2025, para llegar a ser cerca de 58 millones de UF para el año 2026, ¿ya? Que es la situación en la que estamos ahora. Y esto es algo que nos preocupa particularmente. Hay un desafío de sostenibilidad fiscal importante. El año 2023 y 2024 se hicieron entrega de muchos subsidios. Como ustedes deben saber, una vez que se adjudica un subsidio de vivienda, ese subsidio el Estado lo paga en el tiempo en los próximos 5 o 6 años, 4, 5, 6 años, dependiendo de cuánto se demore el proceso de construcción de la vivienda. Por lo tanto, es un compromiso del Estado hacia el futuro. Lo que hicimos acá fue una proyección. Vimos la cantidad de subsidios otorgados justamente desde el año 2015 en adelante y proyectamos cuándo iba a ser ese pago, ¿ya? Ustedes se pueden dar cuenta que justamente en los momentos más estresantes de pago a partir de los subsidios otorgados en años anteriores es el año actual, el año pasado y el año actual. Justamente el año pasado hubo problemas en esta materia respecto del pago para poder ejecutar las viviendas a partir aproximadamente del comienzo del segundo semestre. Este año también es un año altamente intenso en el punto de vista del pago, el año 2026, y probablemente eso se va a extender hasta el 2027 y probablemente hasta el 2028. Por lo tanto, lo que tenemos acá es una política, ¿cierto?, habitacional de subsidio a la demanda que implica mucho gasto hacia el futuro, que debe tener criterios de sostenibilidad fiscal y sin embargo no puede paralizarse de un momento a otro. Hay una industria que esto depende, hay empleabilidad que esto depende y sobre todo hay soluciones habitacionales. Frente a esto entonces, con todos estos escenarios que le acabamos de comentar, tenemos un conjunto de propuestas, ¿ya?, que las vamos a anunciar. En cada una de estas hay información con mayor profundidad, presidente. Si ustedes las quieren profundizar, evidentemente estamos más que disponibles. En primer lugar, aprovechar la zona de oportunidad, los lugares que se crea infraestructura de transporte, tren, metro, hay mucha inversión en Chile en torno a eso y eso genera ciudad. Ahí hay una tremenda oportunidad para, en base a criterios de densificación, de reconversión y de expansión, poder aprovechar esa oportunidad en función de construir viviendas hoy que van a significar una mejor calidad de vida mañana. Segundo lugar, proyectos de macrourbanización. Más del 40% de las hectáreas urbanas en las principales ciudades no cuenta con acceso a factibilidad sanitaria. Por lo tanto, hay un desafío en esta materia. Hemos calculado que si se aprovechara el suelo urbano no urbanizado actualmente, la cabida, el potencial habitacional que eso refleja son cerca de 800.000 unidades habitacionales. Por lo tanto, es relevante. En tercer lugar, la densificación en torno al transporte. Lo que hemos visto básicamente es que si se aumenta la densidad a 1000 habitantes por hectárea, que es una densidad bastante equilibrada, en torno a las estaciones de metro, Merval, Biotren y sus respectivas proyecciones y también otros troncales de transporte importantes en las principales ciudades, el impacto puede ser del potencial habitacional más de 2 millones de soluciones habitacionales, lo cual nos parece relevante, sobre todo en el momento en que el país requiere también crecimiento inclusivo, crecimiento económico inclusivo. En cuarto lugar, en un momento de estrechez fiscal y asumiendo una gran parte de la población que hoy día está arrendando y que además el aumento de los hogares unipersonales, además de la situación de envejecimiento del país, vemos que un pilar de arriendo asequible hoy día es bien relevante y eso genera el espacio para aprovechar la institucionalidad que tenemos en Chile de concesiones para fomentar la alianza público-privado. Se puede generar un modelo, lo hemos evaluado en otros países y lo hemos visto cómo se puede adaptar en el caso chileno para generar un modelo de concesiones de arriendo. De esa manera se apalanca capital privado para orientarlo a fines públicos y sociales sin menoscabar los ingresos que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el presupuesto que tiene el Ministerio para focalizarlo en la vivienda en propiedad. En sexto lugar,
hemos visto cómo Chile responde ante situaciones de catástrofe con decretos que son de emergencia, que permite ciertos incentivos tributarios, planificaciones rápidas, tramitaciones express justamente de proyectos urbanos y habitacionales. Vemos que eso se puede imitar para el caso de la alta demanda habitacional. Hemos calculado que hay cerca de 15 comunas hoy día en el país, que ustedes se las pueden imaginar cuáles son rápidamente, que tienen una altísima demanda por vivienda, comunas con altísimo nivel de asentamientos irregulares, con desactualización de sus respectivas planificaciones que requieren inversión habitacional y urbana, y en esas comunas se podría declarar zonas de emergencia habitacional. Vemos importante incorporar esa idea de decreto, que son cambios legislativos justamente a raíz de la Ley de Integración Social y Urbana aplicada y que da pie al plan de emergencia habitacional. Y por último, Chile hoy día requiere una nueva estrategia de campamentos. En Chile, en los años 90, se crea justamente Chile Barrio, genera un impacto en la población de asentamientos informales altamente relevante. Detrás del aumento de los asentamientos informales hay distintos factores, factores habitacionales, factores de vulnerabilidad, pero también factores asociados a Estado de Derecho, a seguridad y otros elementos. Por lo tanto, requiere una respuesta rápida de parte del Estado y que sobre todo sea multisectorial, con una bajada territorial importante en esas comunas, 10 comunas que concentran hoy día el 50% de la población de campamentos. Por lo tanto, una nueva estrategia de campamentos con un mandato justamente presidencial y que pueda convocar a los distintos sectores y a los distintos niveles del Estado en un trabajo territorial nos parece relevante en esta materia, y es algo en lo que hemos estado trabajando en conjunto con Techo y otras organizaciones. Sin más que decir, presidente, les agradecemos el tiempo para poder presentar nuestros diagnósticos y nuestras propuestas, y sobre todo poder plantearles que la información que tenemos está disponible para la labor que ustedes realizan, tan importante para el país y para las políticas públicas. Así que felices de estar en contacto si requieren información respecto a sus comunas y regiones. Gracias. Muchas gracias a don Sebastián y don Enrique. Creo que fue bastante clara la exposición. De hecho, le dimos más de los minutos que habíamos acordado, así que para que pudieran explicar bien, yo creo que fue bastante clara. Se ofrece la palabra, estimado, tiene la palabra el diputado don Héctor Ulloa. Gracias, presidente. Saludar a Sebastián, Enrique, felicitarlos por déficit cero. Muy buena además exposición. Me parece que Sebastián, si te puedo tutear, estuviste en un campamento hace un tiempo atrás, ¿cierto? Techo para Chile. Exactamente. Y Enrique, me parece que estuviste en el gobierno de Piñera 2 como DPH pero en el ministerio. Sí. Exactamente. O sea, ahí, ¿qué es lo que quiero decir? En primer lugar, que es un importante soporte junto con la Cámara, obviamente, en materia de política habitacional. A mí lo que me llama la atención, obviamente tomando algunas frases de ustedes, que efectivamente llevamos prácticamente 6 meses de gobierno, y coincidimos en algunos temas que son obviamente preocupantes. En primer lugar, que ustedes notan que al día de hoy, prácticamente 6 meses después del inicio de este gobierno, no hay una identificación clara de la demanda y de la meta de 400.000 viviendas. Ya están puestas en duda por dos razones o por dos noticias que salieron esta semana. En primer lugar, porque el ministro está pidiendo apoyo político, y ya está bien, y yo en lo personal se lo voy a dar frente al ministro Quiroz, porque vamos a tener que hacer una tremenda pelea, yo creo que ojalá en forma transversal, para tener los recursos necesarios para el año 2027, sin duda. Podemos pelearnos, yo creo, en distintas cosas, pero yo creo en cuanto a recursos no creo que haya margen para no pelear los recursos suficientes para tener esta política de Estado, más que de gobierno. Y el otro tema que yo creo que es fundamental, que hay 3 ejes, y ahí quiero pedirle su opinión, que hay 3 ejes donde el ministro ha expuesto aquí en términos muy generales todavía, que es el eje cuantitativo en cuanto a la construcción de vivienda, la meta, que insisto, hay 400.000, él dicho que ojalá podamos llegar ahora, lo relativizó hace 2 o 3 días atrás, eso, pero en términos muy generales, puesta la meta, creo que ya tenemos como 170 en construcción, o próximo a construir, por tanto, debería ser la meta de 230 propiamente tal, más menos, ¿cierto? Números más, números menos. Y el tema cualitativo, que él lo ha señalado, y que efectivamente tenemos en las regiones, por lo menos en mi región de los lagos, tenemos problemas importantes en materia de mejoramiento.
que ustedes también tienen cuantificado en cuanto a inhabitabilidad, que eso obviamente empuja la demanda habitacional. Y el tercer tema, en cuanto a riesgos de desastre, que ha señalado otro eje, que me parece muy positivo, obviamente, que lamentablemente somos un país de desastre, y él ha señalado también que tenemos que tener un eje ya como más preparado como Estado para ver la planificación territorial post-desastre y emergencia. Pero en cuanto a número, efectivamente, lo que yo veo es todavía sinopsis de una política habitacional, más que una política propiamente tal ya sentada. Y eso, y coincido con ustedes, que más o menos tenemos la misma inquietud. Ustedes pues, quizás lo pueden decir en términos un poquito más académicos y menos políticos, si podemos llamarlo así, pero en el fondo están señalando prácticamente lo mismo. Demanda no identificada, presupuesto indeterminado. Y esa es la gráfica que yo me quedo y que quiero levantar en esta mesa. O sea, más que criticar al gobierno y al ministro, no me interesa, podemos pelear por miles de cosas, pero yo sí quiero insistir en este tema, que más parecemos que hoy día tenemos sinopsis de una política, más que una política propiamente tal todavía, lamentablemente, y tenemos ese cuadro no dicho por nosotros, sino dicho por déficit cero, demanda no identificada, presupuesto, entre paréntesis, con una duda o interrogante más que razonable, una gran interrogante para el 2027. Tercer tema, ¿cuáles son los desafíos, a mi modo de ver, y yo se lo quiero preguntar? Porque el ministro ha dicho que para desarrollar esta política habitacional, estamos hablando de Operación Campamento muchas veces. Ustedes me imagino que lo han escuchado. Operación Campamento como un eje de la política habitacional. Quiero saber su opinión respecto a esa política habitacional de Operación Sitio. Operación Sitio, ¿cierto? Ustedes me imagino que lo han escuchado. Y él también en esta mesa señaló, identificó esa Operación Sitio, la identificó con el gobierno de Frei Montalva y lo identificó de alguna manera no como la instalación de una caseta sanitaria como se entregaba en los tiempos del año 90 en adelante, sino con ejes distintos. En fin. Segundo tema, frente al tema que Mario Lavarría, por su intermedio presidente, también se lo señaló hace 2 o 3 meses atrás, que uno de los grandes temas, y ustedes lo identifican, es el tema de la factibilidad sanitaria. El ministro ha señalado que prepara una batería de argumentos legislativos para ojalá equiparar el plano regulador comunal con el límite urbano. O sea, el radio operacional de la sanitaria con el límite urbano. Equipararlo, que no existe ese atrecho inmenso que hoy día existe. Pero él lo pretende hacer a través de la vía legislativa. Y quiero saber su opinión respecto a eso. Y ojalá, y en tercer lugar, ojalá, que a mí me llama la atención como propuesta, tema de la concesión de arriendo. ¿A qué se refiere con el modelo? Un ejemplo claro que me interesó, por lo menos en el titular, y que me gustaría saber más. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Héctor. Me han solicitado las palabras en el siguiente orden. Don Cristian Neira, Perdón, es que me lo solicitó... Que me... No tengo problema. Ya. Pero, sí, bueno, no, sí, perdón, sí. Sí, es que yo estaba atento acá, estimada colega. Pero mire, para evitar problemas, le doy la palabra enseguida a usted si gusta y después. Ya. Entonces, ok, ya. Bueno, yo tengo anotado aquí al diputado don Cristian Neira, don Mario Lavarría, Ana María Gasmuri y don Javier Muñoz. Ese es el orden que tengo anotado aquí. Es que yo lo voy anotando en base a cómo están. Pero mire, para no tener inconveniente con usted, diputada, le doy la palabra a usted, porque el resto de los diputados nadie tiene ningún problema, así que le doy la palabra a usted y bueno, sí. Ya, a ver, lo que quiero explicar, y no tengo ningún problema en hablar después de los colegas, no tengo ningún apuro. Lo que quiero explicar es que creo que sería bueno que nos acostumbremos a usar el sistema, nada más. O sea, porque yo levantar la mano, no, pues eso no es, hay que apretar el botón, para que no nos confundamos. El de acá a la derecha, pues. Sí, pues cuando queda tintilando quiere decir que usted está pidiendo la palabra.
Entonces, no, pero es que las inteligentes sí. Entonces, lo que yo propongo, ya que somos inteligentes los que estamos acá, que usemos el sistema inteligente, ya que lo tenemos. Cuando en salas que no lo tenemos, tiene que ser a dedo. Pero acá que lo tenemos, porque yo no levanto la mano porque yo aprieto el botón. Entonces, y le doy la palabra, no tengo ningún apuro en hablar primero. Es solo estoy aclarando la metodología para que sea más fácil el funcionamiento de la comisión en general. Nada más. Eso es toda mi intervención. Sí, sí. Bueno, entonces, sí, ya, ok. No, no, entonces usted me dice, yo le doy la palabra de inmediato a usted, estimada diputada, ¿sí? Y después seguimos con... Gracias. Y yo solo por el afán del buen funcionamiento y la rapidez de la comisión, o sea, no es por querer hablar antes, sino que para que tengamos un sistema que todos nos entendamos, nada más. Así que bueno, muchas gracias por darme la palabra, no me importaba hablar después. Y también reiterar y agradecer esta presentación de Déficit Cero, Sebastián Enrique, yo creo que es muy interesante, desde ya que queremos quedarnos con esta presentación. Por supuesto que una primera, verla así nomás no es suficiente, yo creo que uno tiene que volver a profundizar, a mirar en detalle ciertos aspectos, ir a buscar los datos que a uno más le interesan, pero de partida es muy interesante y quizás más breve que mi colega, pero comparto todas sus preocupaciones. Evidentemente que frente a este déficit de 400.000 viviendas y lo que estamos viendo como posibilidad, estamos viendo un desacople importante entre lo que está presentando el Ministerio y la realidad. Y creo que estas herramientas y esta forma de poder analizarlo nos da a nosotros bastantes luces para poder abordarlo también. En términos generales, también la inquietud por la operación sitio, ¿no? Que por supuesto que uno la valora, pero también cómo lo están viendo ustedes, cuáles son los bordes que debe tener, porque de pronto no por facilitar un proceso terminamos finalmente entrando en una situación que termina perjudicando más nuestros objetivos que facilitándolos, ¿no? Y me parece muy interesante el tema del arriendo porque también hemos visto en esta discusión aquí en el Parlamento de que se habla como esta defensa de la vivienda propia, quien no anhela su vivienda propia, por cierto que sí, pero yo creo que los arrendamientos es un sistema interesante que no podemos descartar tampoco para hacernos cargo de la crisis habitacional, porque ha habido algunas posturas así como de no queremos arrendatarios, no propietarios, sí. Y en otros países se usa bastante también el modelo de arrendamiento, ¿no? Entonces también nos gustaría poder profundizar en eso para ver si es una alternativa viable para cual potenciarla, atendiendo la magnitud de la crisis que tenemos hoy día habitacional. Eso, muchas gracias por su intermedio, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado don Cristian Neira. Gracias, presidente. Ahí está. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a los colegas y a los invitados. Gracias por estar acá. Fueron, la verdad es que muy clarificadores al respecto. Habíamos conversado, entiendo, con Enrique, pero no habíamos tenido la oportunidad de reunirnos. Yo veo bien, con mucha preocupación lo que pasa sobre todo, y de hecho pusieron ahí en la presentación lo que pasa en Temuco Padre Las Casas, donde ha crecido mucho el tema de los campamentos. Ahora bien, yo quiero preguntar respecto de corregir las desigualdades territoriales. La Araucanía en este caso alcanzó un cumplimiento del 158,8%, mientras otras regiones obtuvieron dificultades importantes. ¿Qué características creen ustedes institucionales explican estas diferencias y cuáles podrían replicarse en las regiones rezagadas? ¿Podría ser, por ejemplo, una herramienta como propuesta diseñar un sistema que permita fortalecer los servicios de cada región, especialmente con menor ejecución, digamos? Segundo, estrategia especial para las ciudades con mayor déficit. Bueno, ahí se habló de zona de emergencia. Lo tienen como una de sus propuestas. Respecto, y tomando las palabras del colega que primero habló de respecto de el sur urbano bien localizado, respecto de poder trabajar a nivel legislativo también con las sanitarias que hoy día son un problema al momento de levantar algún proyecto, el límite de las sanitarias. ¿Qué reforma concreta propondrían ustedes para generar entonces sur urbanizado y bien localizado en cantidad suficiente? Tercero, respecto de modificaciones legales que tendríamos que enfrentar nosotros como parlamentarios, ¿cuáles de estas reformas, qué reformas permitirían obtener entonces resultados
dentro de este periodo y cuáles requieren transformaciones de 10 a 20 años, mirando a largo plazo, obviamente. Y una última pregunta, si Chile cumplió la meta de 260.000 viviendas y seguimos hablando de emergencia habitacional, ¿qué debemos cambiar para que no volvamos a celebrar una meta administrativa mientras cientos de familias siguen esperando una solución habitacional? Por último, también preguntarles respecto de su opinión sobre la vivienda industrializada. Lo pregunto porque hemos escuchado al ministro que tiene una gran valoración al respecto, producto de la rapidez, de la velocidad con que llevan adelante los proyectos. Sin embargo, al menos en la Araucanía tenemos una alta adjudicación de empresas con vivienda industrializada, pero una lentitud respecto de su ejecución. Hay personas esperando varios años por su vivienda después de ser adjudicados los subsidios. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cristian Neira. Le damos la palabra a nuestros invitados para que le puedan responder a los tres parlamentarios y después procedemos a dar la palabra a los siguientes. Tiene la palabra. Sí, ahí prendió. Bien, aquí con mi colega Enrique nos estamos repartiendo las preguntas, así que tomando algunos de los elementos que salieron y agradeciendo nuevamente el interés, lo que más nos importaba justamente era poder mostrarles que estamos ahí disponibles, entonces para profundizar en otras instancias también. Además aprovecho de pedir disculpas porque en mucha parte de la presentación habían problemas de escritura, era por el traspaso de la presentación acá al computador, así que mil disculpas ahí. Respecto del plan de política pública, el punto que pone justamente el diputado, la principal preocupación que vemos es que el tema de vivienda requiere básicamente dos lecturas muy importantes. La primera es que no hay forma de hacer una política habitacional si no es una política de Estado. O sea, hoy día probablemente el ministro, el presidente de la República van a inaugurar un conjunto de viviendas a lo largo de todo el 2026 y a lo largo de todo el 2027 y probablemente el 2028 que van a haber sido comenzadas en el gobierno anterior. Y el gobierno anterior inauguró muchas viviendas que fueron comenzadas en el gobierno de Sebastián Piñera. Eso da cuenta, ¿cierto?, de que es una política de Estado, ¿ya? Y no comprenderla de esa perspectiva creemos que es un error. Y por lo tanto saber que lo que se comienza en este gobierno va a ser también continuado en un gobierno siguiente. Creo que nada más potente que esa idea. Pero el segundo planteamiento es la certeza. El ámbito de la vivienda exige una gran disponibilidad de tiempo, de recursos, de proyección de futuro, de familias, de empresas que construyen, de postulación a subsidio, de comités, etc. Y por lo tanto requieren certezas, requieren reglas claras, ¿verdad? Y lo que vemos es que hoy día necesitamos un plan de política pública. ¿Y qué requiere un plan de política pública? Desde el punto de vista más básico posible. En primer lugar, una lectura del diagnóstico actual de la demanda por vivienda, una demanda que ha cambiado, ¿ya? Vemos que hay hogares, por ejemplo, en comités de vivienda y que están arrendando y arrendan por 200.000 pesos, ¿ya? Según los datos que nosotros hemos podido levantar, cerca del 30%, 40% de esos hogares que están muchas veces en comités están arrendando y requieren también un apoyo, ¿ya? O los hogares unipersonales también significa un cambio, o justamente la población en situación o en condiciones informales muchas veces también es otro tipo de situación y otro tipo de estrategia. Por lo tanto, la política pública en ese sentido requiere una adaptación que lea la actual demanda que ha cambiado, ¿ya? Entonces necesitamos información respecto a esa demanda, nosotros podemos colaborar, estamos súper disponibles para ello. Lo segundo es una proyección presupuestaria, ¿ya? Y en esa materia, a alturas de junio del año 2022, si no me equivoco, se presenta el plan de emergencia habitacional. Más allá si uno está de acuerdo o en desacuerdo, se presentó un plan robusto donde ese diseño también fue cambiando y se fue adaptando en el camino en la ejecución propiamente tal, pero ese plan tenía un presupuesto a lo largo de 4 años, con un conjunto de viviendas, con una distribución territorial de sus metas, con distintos tipos de soluciones y de programas. Y el tercer elemento que nos parece relevante es una certeza institucional, vale decir, mediante qué tipo de programa se va a hacer esto, porque de otra manera no se va a poder contar con las empresas, por ejemplo, que puedan construir aquello, las instituciones que puedan construir, o la organización de la demanda, o las familias que se puedan proyectar en esa materia. Esas tres certezas, institucional, presupuestaria y de claridad respecto del diagnóstico que se tiene de la demanda y el problema que se va a enfrentar, nos parece relevante en un plan de política pública que esperemos pueda ser presentado dentro de las próximas semanas como
como se ha planteado. Un segundo elemento que preguntan justamente los dos diputados es respecto a Operación Sitio, la diputada también. Los datos que nosotros hemos levantado, ¿ya?, es que hoy día hay aproximadamente hectáreas donde se podrían dar las condiciones para elaborar una operación sitio, ¿ya?, aproximadamente llegando a una cifra entre 180.000 y 300.000 unidades, ¿ya?, repartidas en aproximadamente 15, 20 comunas. Pero sin embargo, ¿cuál es el tema? Nos parece que hoy día la crisis de vivienda no requiere un solo tipo de solución, requiere muchos tipos de soluciones y va para un perfil de la demanda que probablemente la operación sitio sí pueda funcionar. En ese sentido, valoramos el impulso que está teniendo el ministro de plantear esta temática, ¿ya?, sobre todo a empalmarla con otros momentos en Chile y hacerla con los recursos que hoy día tenemos en el país en materia tecnológica, en materia de construcción, etc. Pero se tiene que hacer con 3 resguardos. El primero es que sean sitios, en lugares, en suelo, donde efectivamente se aproveche la densidad que tiene para una operación sitio y no se esté usando suelo que, por ejemplo, podría servir para viviendas más en altura, etc. El segundo elemento es que tiene que ir acompañado, ¿ya?, de una visión o un esfuerzo de Estado para producir ciudad ahí. Si vas a generar operaciones sitio en lugares donde no llega el acceso sanitario, donde al cabo de los próximos 30 años no van a llegar servicios sociales o no va a llegar el transporte público, por ejemplo, creemos que sería un error desde el punto de vista urbano, un problema que hemos cometido en otro momento en Chile y no lo podemos volver a replicar. Por lo tanto, no tiene que ser una iniciativa propiamente y únicamente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino más bien del Estado de Chile, porque hay una proyección justamente de ciudad detrás de eso. Y lo tercero son las certezas constructivas. Porque el peligro que hay es que se genere una operación sitio y se promueva total y absolutamente una autoconstrucción que sabemos que en un país como el nuestro, con muy expuesto a distintos tipos de catástrofes, puede ser complicado y en eso la industrialización sí puede ser una tremenda oportunidad. Nosotros tenemos un documento evaluando justamente la operación sitio con ciertos resguardos, con ciertos lineamientos que también feliz de compartírselos con toda esta información. Tercero, respecto de concesiones, nosotros hicimos un levantamiento de experiencias comparadas en otros países, particularmente, si no me equivoco, en Holanda, en Reino Unido, en Francia, en algunos estados de Estados Unidos, donde se ha implementado un sistema de concesiones para el arriendo. ¿Cómo funciona? Básicamente hay distintos modelos, pero si se tiene un sitio, ¿ya?, ese sitio, igual como funciona un proyecto de concesiones, ese sitio, el privado construye, administra, ¿ya?, y llega a un acuerdo con el Estado, por ejemplo, para traspasarle un conjunto de subsidios de arriendo, ¿ya? Al cabo de 20, 25 años, ¿ya?, ese privado justamente genera rentabilidad con aquello, pero da soluciones a partir de la inversión que generó, da soluciones con orientación pública, y sobre todo cuando el sitio es fiscal, ¿ya?, cuando el suelo es fiscal, ese suelo vuelve al Estado. De esa manera el Estado no entrega, digamos, ese suelo directamente al privado. Funciona en otros países, creemos que se puede adaptar en el caso chileno y además tenemos una institucionalidad de concesiones muy robusta. Por lo tanto, aprovechar esa institucionalidad con miras a las concesiones de arriendo nos parece que es una medida inteligente hoy día en el escenario en que estamos, con una alta demanda por arriendo y por otro lado con una estrechez fiscal. El quinto punto que les quería mencionar antes de darle la palabra a Enrique, el público objetivo del modelo de concesiones, claro, efectivamente es la población que vemos que hoy está, por un lado, necesitando en materia de arriendo. Saben ustedes el impacto que ha tenido los hogares unipersonales justamente en Chile, hoy día prácticamente 1/5 de los hogares. Además, aquellos hogares que están en transición hacia la vivienda en propiedad, ¿ya? Entonces, que están esperando su construcción 5 años, 4 años, 8 años en algunos casos, y que podrían eventualmente arrendar también en estos lugares. Y hogares también que están en transición, por ejemplo, hogares migrantes, hoy día no tienen residencia, que pueden efectivamente aplicar a un subsidio de arriendo, y también puede ser una alternativa interesante. Y por último, personas mayores, hogares de personas mayores que muchas veces van a necesitar este tipo de subsidio. Hoy día existe un subsidio a la demanda, pero ¿cuál es el problema? Que ese subsidio tiene baja aplicación, ya no tiene oferta. Por lo tanto, esto es una medida que puede empalmar con esa oferta, siendo inteligente para la alianza público-privada. Por último, los cambios legales que preguntaba el diputado nos parece interesante. Si hubiera que optar, ¿ya?, principalmente hay 2 grandes barreras que hoy día estamos enfrentando y que nos parece muy relevante asumir, ¿ya?, sobre todo con mira a los próximos 10 años.
La primera es que nuestra política habitacional ha sido una política fundamentalmente de subsidios a la demanda, ¿ya? Esos subsidios a la demanda ustedes los conocen, el subsidio de vivienda sin deuda, el subsidio para sectores medios y el subsidio de vivienda rural. Pero vemos que es un sistema que no está integrado y podríamos tener justamente un sistema de subsidios integrado donde, por ejemplo, hogares jóvenes puedan aplicar un subsidio de arriendo primero, eso les marca un registro para luego tener un subsidio en propiedad que pueda complementarse con subsidios de mejoramiento. Muchas veces vemos que el 30% de los subsidios a la demanda en base a información que levantamos 2019-2023, el 30% está orientado a hogares unipersonales. Vale la pena preguntarnos si Chile tiene que optimizar sus recursos para vivienda en propiedad en hogares unipersonales, no corresponde más bien un subsidio de arriendo ahí y priorizar para, por ejemplo, hogares monoparentales, ¿cierto? O hogares de mayor tamaño. Por lo tanto, una reforma al sistema de subsidios en general para hacerla más sostenible en el tiempo, optimizarla y focalizarla en los hogares que más necesitan y al mismo tiempo buscar apalancar la mayor cantidad de recursos privados, nos parece que es correspondiente. Nosotros gastamos el 1% de nuestro Producto Interno Bruto, el 1% del PIB en subsidios a la demanda de vivienda. Entonces, por lo tanto, es un elemento que se puede optimizar para justamente focalizarlo en los hogares que más necesitan y apalancar la mayor cantidad de recursos privados en esta materia. Y el segundo gran desafío es que así como hemos tenido una política habitacional basada en el subsidio a la demanda, esa política ha estado escasa de una política de suelo. No tenemos política de suelo, es lo que le explicaba anteriormente, un suelo que conecte entre el suelo urbano y el suelo urbanizado, ¿ya? El suelo que tiene acceso sanitario, que permita justamente donde se construye una línea de tren, donde se construye una línea de metro, se proponga también un desarrollo habitacional, ¿ya? Y no se haga una línea de metro para un lado y las 260.000 viviendas en otro, digamos. Y al mismo tiempo que efectivamente tenga un sentido de ciudad, que donde estamos invirtiendo todos los chilenos y chilenas, le llega a la mayor cantidad de gente y en ese sentido densificar en torno a las principales inversiones de transporte nuestro, nos parece que es una agenda de inclusión finalmente urbana más que necesaria. Y por último, la equidad territorial, que efectivamente en aquellos lugares donde se encuentran mayor cantidad de viviendas sociales, de condominios sociales, de vivienda económica, exista también una mejor y mayor cantidad y calidad de servicios de distinto tipo, no solamente públicos, sino que también privados, y en eso se puede potenciar mediante temas legislativos. Sin más que decir, en materia de industrialización, en materia de zona de emergencia y en materia también sanitaria, le dejo la palabra a Enrique. Tratar de ser muy breve, aun cuando los temas son bastante complejos. Con respecto a lo que mencionaba el diputado Ulloa, y muchas gracias por la referencia, cuando el ministro señala la idea de hacer calzar las áreas de operación de operación de las sanitarias con respecto al límite urbano, creemos que es un buen sentido. Es como cuando nosotros hablamos de déficit cero, nos encantaría que no hubiese déficit habitacional, es una provocación. Cuando uno esto baja la idea de poder hacer calzar, vemos que hoy día todo el territorio operacional que tiene la sanitaria es menos del 50%. Para llegar al límite urbano sería entre un 50 y 60%. O sea, eso significa duplicar la inversión, duplicar las concesiones, duplicar la infraestructura que existe para poder hacer calzar eso. Ahora, lo que nosotros hemos visto hasta la fecha, que el problema es un problema de fondo y es un problema de alguna manera es un problema de error de ley. Y por eso es que me gustaría hacerlo mención precisamente en esta comisión, porque ya hay registro que han pasado varios proyectos sobre la sanitaria, sobre el área operacional de la sanitaria, pero no se ha resuelto el problema. Y el problema trataré de graficarlo de una manera muy sencilla. Somos todos mayores de edad. ¿Se acuerdan cuando existía el teléfono fijo y ese modelo de concesión de operación, cuando estaba la CTC, etcétera, etcétera? Y en aquellas áreas donde todavía no había teléfono, y yo me construía y no había teléfono, uno decía, bueno, yo todavía no tengo teléfono, pero me va a llegar en 2 años más. Y uno sabía con antelación que
iba a llegar el servicio, la infraestructura. El modelo de concesión de sanitario fue distinto, en donde en vez de concesionar por partes, en donde la empresa que suministraba, ¿cierto?, el servicio iba a ir avanzando en el tiempo, ¿cierto?, se ideó un sistema de concesión en el fondo donde era un área y después tenía que funcionar el mercado, la competencia, ¿ya? Y distintas empresas sanitarias iban a ir colonizando hasta llegar al límite urbano, ¿ya? Y eso en la práctica no ha funcionado. Por lo tanto, hoy día la ley sanitaria lo que regula es el servicio, más no el acceso. Y hoy día tenemos, de alguna manera, pocas empresas sanitarias que operan, ciertamente, y con muy buen servicio, y es mundial, somos el segundo país con mejor servicio de agua en el mundo, pero falló en el acceso. Entonces, no hay competencia en el acceso. Y ahí se debiera centrar la discusión y una propuesta de modificación a la ley en cómo podemos hacer competencia para que efectivamente hayan empresas que puedan ir a complementar precisamente la diferencia que hay entre el territorio operacional y el límite urbano. Porque hoy día no hay incentivos y no hay competencia para hacer eso. Porque todos los incentivos están en el servicio. Con respecto a industrialización, bueno, nosotros también hemos trabajado junto a la Cámara Chilena de Construcción. Ellos están trabajando fuertemente en eso. Y aquí mencionar algunos puntos. La vivienda industrializada per se no es más barata que una vivienda tradicional. Partamos rompiendo ese mito, ¿ya? Pero la vivienda industrializada tiene ventajas en distintas dimensiones por sobre la construcción tradicional. ¿Cuáles son sus ventajas? Su principal ventaja, la escala. Cuando yo genero un grupo de viviendas industrializadas de 300, 600, efectivamente yo puedo bajar el precio por escala, porque la industrialización funciona así, ¿ya? Por otro lado, en territorios donde no hay mercado de construcción, no hay empresas constructoras o son territorios que es de difícil acceso, por ejemplo en Araucanía, donde está Martavid, donde está Yancapurro, que hace mucha vivienda rural, para una empresa tradicional no hay incentivo, pero sí para la vivienda industrializada. Usted, diputado Negra, preguntaba sobre la zona norte. La zona norte hay un problema minero y que la zona minera captura toda la mano de obra y la eleva, ¿cierto? Por eso que estructuralmente Antofagasta ha tenido un problema de producción de vivienda. Y es que hay muy pocas constructoras que quieran hacer vivienda. Entonces ahí podría haber un buen incentivo a hacer industrialización, porque es precisamente donde la industria puede llegar de mejor manera. Por otro lado, la industrialización tiene una certificación o una precertificación. Por lo tanto, todos los problemas que vemos hoy día que se han señalado sobre mala construcción, uno pudiese eventualmente resolverlo porque el nivel de seguridad que tiene la vivienda industrializada y los protocolos de seguridad, los protocolos de industrialización permitirían que disminuir esos problemas, ¿ya? Entonces, por eso es importante las políticas, y quiero detenerme y con esto cierro, las políticas que nació en el plan de emergencia y que debieran continuar ahora. O sea, no hay que engañarse en que un plan de emergencia es el número 260.000, 400.000. Son planes de políticas públicas y así como el plan de emergencia anterior incentivó la industrialización, en buena hora hoy día puede tomarla esta administración y, por ejemplo, continuar la apuesta con Operación Sitio. Pero también vemos que así como se vieron modelos de arriendo, hay que perfeccionarlos, por cierto, pero, como decía la diputada, hoy día hay más de 850.000 familias que pagan más de un 30% de ingreso familiar, no pueden acceder a un arriendo, migran a arriendos informales, no hay otra solución dentro de los programas habitacionales, no hay otra solución, y esas personas demoran 12 años en poder llegar a una vivienda en propiedad. Por lo tanto, ¿cómo también atendemos a eso? Por eso es importante y por eso que el mandato
del Congreso al Ejecutivo es un reporte trimestral del avance del plan de emergencia que a ustedes les debiera llegar con respecto a esas políticas públicas, más allá de la meta. Del Ejecutivo al Congreso. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Le damos la palabra al diputado don Mario Olavarría. Tiene la... Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los colegas, también a los invitados. Muchas gracias por venir. Bueno, creo que es una audiencia esta de mucho interés, porque en realidad las cifras que se han dado, la información que tenemos, es muy relevante. Curioso el nombre de la consultora, déficit cero. Se la podrían pasar al ministro. Como una aspiración, digamos. Ojalá nos dejen por lo menos una parte de la presentación, porque hay datos muy interesantes, y yo creo que nos enfrentamos a un momento bien difícil para el tema de la vivienda social, y que el ministerio o el gobierno, cualquiera sea, con estas condiciones es muy difícil superar, ponerse metas altas. ¿Por qué? Porque ustedes han dicho que hay 120.000 personas en campamento, una cifra bastante elevada respecto a lo anterior. Hay un aumento importante del costo de la vivienda. Imagino que eso es para todo tipo de vivienda. Hay una cantidad de hectáreas, 300.000 si no me equivoco, urbanas, pero 100.000 de ellas con factibilidad, o sea, sin ellas, son un tercio sin factibilidad, que es un poco lo que hablábamos del tema. Por lo tanto, ya ahí reducimos la cantidad de terrenos para poder construir y cumplir ciertas metas. Hay otra cantidad ustedes hablaron una frase, ¿cómo era? Una cantidad de viviendas que había subido mucho también. Una era el campamento, otra era la gente que arrienda sin... La gente que arrienda. Eso es otra muy importante, porque los demás estaban como todos parecidos respecto al anterior. Estas cifras que han crecido mucho. Entonces, yo veo que estamos ante una situación que no la hemos conocido por parte de la autoridad acá, muy difícil, muy difícil. Y es bueno sincerarla, porque en el fondo, si no va a poder cumplir las metas, y yo he escuchado al ministro otro día que esto no se soluciona, creo que todas estas condiciones no se solucionan con más plata, solamente. Yo sé que se está pidiendo un 23,9% del presupuesto. No sé si se lo van a dar o no, pero la verdad que ni con eso, con estas condiciones se va a lograr. No sé qué opinan ustedes. Y lo otro que quería preguntarle a ustedes están pues es una consultora que tiene muy buenos datos, muy buena información, trabajan con la Cámara, alianza con la Cámara, con Techo. ¿Ustedes trabajan con el Ministerio? ¿Tienen convenio, colaboración? Para poder saber si esta información que ustedes recaban y estudian y diagnostican es compartida también con la autoridad, porque si no sería un desperdicio. Eso. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Emilia Nullado. Gracias, presidente. Saludar a los invitados. Valoro mucho la información que nos entregan. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar y nos colocamos de acuerdo en esta comisión porque costaba hacer venir al ministro y el ministro es el único que nos podía haber comentado cuál es la política habitacional, qué es lo que él va a hacer. Por lo tanto, él nos entregó esos antecedentes de lo que él va a realizar y las metas en general, pero también las metas definidas por regiones. Pero lo que no estaba definido de parte de él eran las estructuradas por cada una de las comunas. Por lo tanto, eso yo creo que prontamente él nos podrá señalar. Pero en la política habitacional se sigue considerando obviamente el plan habitacional de emergencia, pero también los énfasis que él le ha dado, que es una política habitacional ahora mucho más integral, donde él considera gran parte también de la exposición que ustedes han señalado, un ámbito más bien con la evaluación que hace y la presentación que nos hizo con el déficit
cuantitativo, el cualitativo, en los cuales ellos también están incorporando sitio eriazo, algunos saneamientos ambientales, relocalizaciones, Quiero mi barrio, que estaría considerado, incorporaron áreas verdes y canchas que no estaban anteriormente consideradas, y la recuperación de espacios públicos que es en el ámbito cualitativo. Y cuantitativo, el DS49 que continuaría, pero también lo que le dio mucho énfasis fue al ecobarrio, que es una especie del DS10, pero que estaría muy cercano en la interfaz tal vez urbano-rural, y por lo tanto también él le dio mucho énfasis a este programa, lo cual también nos ha dejado sin la posibilidad, porque ya hay varias entidades patrocinantes desarrollando la idea de los ecobarrios, pero también la ruralidad nos reclama con respecto al DS10, que es la habitabilidad rural individual, porque los ecobarrios tendrían un número aproximadamente de 296, donde se incorporaría planta de tratamiento, y por lo tanto eso no nos está permitiendo hoy día, de acuerdo a la consulta más provincial y regional que le hemos hecho, pero el ministro nos contestó que iba a hacer todos los esfuerzos de hacer el llamado al DS individual número 10 de habitabilidad rural, y también nos dejó fuera los llamados especiales de pueblo originario que estuvieron en el plan también anterior, y era porque había una segunda vivienda, que es cuando las personas adquirían tierra en el 20A o 20B, como lo señala la ley indígena, y esta pudieron haber tenido alguna vez algún subsidio, pero pudieran nuevamente postular, porque la idea era que vaya a habitar esa tierra, que fue lo que había definido en la administración anterior. Ahora, ¿cómo esto se aplica? El ministro nos tendrá que decir cómo lo está aplicando en las diversas comunas, porque hay el eriazo cero para sectores vulnerables, pero también para clase media, y no sé cómo se está dando. La operación sitio 2.0 también para grupos vulnerables y para clase media. Así que yo creo que en la siguiente invitación que se le hiciera, me imagino que ya va a traer la política más definida y también de carácter comunal. Pero sin duda la situación que ustedes plantearon, y es lo que esta comisión por lo menos debiera convocarnos, no necesariamente con el ministro, pero para poder definir una política con respecto a abordar el cambio de la política en campamento, como esta se aborda. Porque si bien en la administración anterior se abordó un porcentaje, pero fue bajo, y ustedes también hicieron mucho énfasis en que hay mucha demanda todavía en campamento, por lo tanto esta se tiene que transformar igual en una política que tal vez debiera analizarse, y donde yo creo que hay que escuchar más voces, sobre todo también a los que están involucrados, y desde el ministerio qué es lo que están haciendo ahora, porque lo que fue la plan habitacional anterior de emergencia estaba incorporando a todas las familias que estaban postulando a la vivienda nueva, a la vivienda, y eran personas que estaban en calidad de allegado y tenían una serie de otras situaciones, pero el campamento fue en porcentaje mínimo. Entonces a mí también me gustaría escuchar al ministro qué es lo que vamos a hacer ante esta situación, porque en la comuna de Osorno, en la región de los lagos, hay muchos campamentos que no se distribuyó en el análisis. Seguramente si nos solicitan, les pido que por favor nos colaboren ahí para tener la distribución de la región de los lagos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Yo solamente voy a hacer una consulta. ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto al programa Ecobarrio? Y le damos la palabra de inmediato para que puedan responder a los parlamentarios.
Creo que hay tres palancas muy importantes hoy día ante todos los problemas que vivimos. Son bastante complejos, ¿verdad? Ya lo mencionó el diputado, temas de aumento del precio de la vivienda, temáticas de suelo, etcétera. Las tres palancas es modificar nuestro sistema de financiamiento de acceso a la vivienda. Para eso es lo que mencionamos, el tema de los subsidios, ¿verdad? Es lo que mencionamos, el tema del arriendo. La segunda palanca, bueno, necesitamos instrumentos financieros también que aporten para llegar justamente a aquellas familias que no acceden al subsidio de vivienda sin deuda y tampoco acceden al crédito hipotecario. Y en eso estamos levantando nosotros propuestas en esa materia. La segunda palanca es suelo, y creo que en suelo tenemos muchas oportunidades. Ya mencionamos algunas de ellas, pero factibilidad sanitaria, aumento de servicios, aumento de densidades en zonas bien vinculadas, pero sobre todo las zonas de oportunidad. Muchas veces vemos todas las necesidades que hay en materia de vivienda, pero se nos olvida todas las oportunidades que tenemos en Chile, y son muchas. Para hacerles solamente un ejemplo, nosotros en un trabajo que tuvimos con la Municipalidad de Maipú, con el alcalde Bodanovich, hicimos un plan maestro recientemente lanzado para todo el eje del Melitren, ¿ya? El tren Santiago-Melipilla va a conectar a la gente de Maipú en 12 minutos con el centro de Santiago. Y ese eje Melitren significa una inversión de más de 6.000 millones de dólares, apalancamiento privado a partir de los 1.600 millones de dólares que implica el tren, ¿ya? Pero significa cambios normativos de densificación, de reconversión, de expansión, y eso mismo se puede hacer en otros lugares. Sin ir más lejos, diputado, lo que sucede con el caso del tren, justamente Temuco, Padre Las Casas, lo que puede pasar eventualmente hacia Labranza, en otros lugares, creo que se puede armar un plan maestro justamente de el área, en el fondo, urbana que significa Temuco, Padre Las Casas, de manera muy interesante. Por lo tanto, hay zonas de oportunidad donde podemos aprovechar para solucionar esto en un plazo mediano. Primera palanca, financiamiento; segunda palanca, suelo; tercera palanca es tiempo. Y para eso las zonas de emergencia nos parece que son relevantes. Porque justamente lo que hemos visto es que el tema de la permisología, ¿verdad?, los tiempos que demora de tramitación, de postulación, de revisión, son excesivos. Y temáticas como zona de emergencia, acompañado además de otros elementos como industrialización, o incluso de tramitaciones express o expeditas en estas zonas de alta demanda, creo que pueden facilitar. ¿Qué más nos gustaría a nosotros? Que siendo una mera corporación, diputado, siendo una corporación que con 15 personas, 16 personas hoy día trabajando, hemos levantado mucha información y trabajamos de manera profesional y con mucho oficio, lo que más nos gustaría es poder disponer de toda esta información y colaborar profundamente con el Estado de Chile en todas sus dimensiones, ¿ya? Con el mundo legislativo y también con el mundo ejecutivo. Si ustedes nos pueden ayudar justamente en poder llegar con esta información al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en mostrarle además todas las plataformas que tenemos con información del mismo ministerio, pero que el ministerio, su primera tarea justamente es la gestión. Y muchas veces cuesta salir del agua, ¿verdad?, para poder ver los datos, analizarlos, sistematizarlos y transformar en decisiones, y para eso podemos aportar actores de la sociedad civil en ese rol. Felices de poder contar con ese apoyo. Pero no vincularlo únicamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Creemos que el tema de ciudad es un tema donde el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte, para qué hablar, ¿cierto?, de la misma Subdere, los municipios, los gobiernos regionales son altamente relevantes. Es un tema de ciudad y por tanto es un tema finalmente de Estado, y hacia allá también estamos tratando de vincularnos también Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, entre otros actores. En ese mismo sentido, creemos que la meta de las 400.000 viviendas es necesaria. Nosotros lo dijimos en periodos de campaña presidencial, cuando hablamos con distintos comandos, con distintas candidaturas, así lo hablamos con el actual presidente de la República, entonces candidato, es que la meta de 400.000 es la que permite ir juntando la oferta con la demanda y quebrar la tendencia, ¿ya? Entonces tenemos que apuntar hacia allá y nos parece que apunta al menos en la ambición correcta, ¿ya? El tema es cómo llegar justamente a esa meta y sobre todo hoy día, en que yo le digo como la agenda de la viviempleabilidad. O sea, en un momento en que estamos con la crisis de empleo que tenemos en Chile, en que necesitamos justamente un crecimiento, un desarrollo que sea inclusivo, la vivienda es altamente relevante. Un estudio que hicimos justamente con economistas, Alejandro Mico entre ellos, fue levantar el dato de que por cada $1.000.000 que se gasta en materia de vivienda, en verdad es una inversión que genera 36 empleos. ¿Ya? Por cada $1.000.000 genera 36 empleos. Es de las dimensiones con mayor impacto en la empleabilidad que tiene. Por lo tanto, la vivienda social en eso es altamente relevante, y si estamos en una agenda y un consenso nacional
de que es importante impulsar la empleabilidad, impulsar el crecimiento, entonces la vivienda y particularmente la vivienda subsidiada es necesaria porque además de impulsar aquellos dos elementos, impulsa también enfrentar la crisis de acceso a la vivienda. Por último, en materia de tema de estrategia de campamento, ¿qué es lo que vemos para que nos podamos setear? ¿Cierto? Ustedes conocen los campamentos de hace 20, 30 años en Chile. La situación ha cambiado porque se ha diversificado un montón entre los mismos campamentos y al interior de los mismos campamentos, ¿ya? Hoy día justamente lo que vemos, además de un crecimiento de la población de campamento, es que se ha modificado también el perfil de las familias que conviven al interior de un campamento. Hoy día son familias altamente más diversas, familias que se quieren quedar ahí, que quieren salir del campamento, familias vulnerables, familias a veces de sectores medios, familias que quieren un subsidio habitacional, familias que no van a querer un subsidio habitacional con las condiciones actuales, familias que están ahí por situación de pobreza, y hay personas también que se aprovechan de esas personas con situación de pobreza. Y por lo tanto, ese escenario de alta diversidad implica que el Estado no puede responder al campamento con una sola herramienta como antes respondía, que era el Fondo Solidario de Vivienda, con un comité de vivienda y que podía responder a todo el campamento. Y ya requiere muchas herramientas. Para eso, ¿qué es lo que vemos? En primer lugar, que los campamentos están concentrados en 20 comunas. Por lo tanto, hay una oportunidad de trabajar directamente en esas 20 comunas, ¿ya? En segundo lugar, es que los campamentos son altamente diversos y están representados hoy día por la ausencia del Estado. Por lo tanto, es importante la presencia del Estado en esos campamentos y que se levante un registro de la población que está ahí, que se conozcan sus necesidades, sus preferencias, sus condiciones, y aquellos que no corresponde que estén porque tienen otro tipo de solución habitacional, porque se están aprovechando, como les mencionaba, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, etcétera, entonces se tendrán que ir. Y con ese control por parte del Estado, ¿ya?, entonces se tiene que dar paso a una diversificación de soluciones dentro de las cuales puede caber justamente una operación sitio bien ejecutada, ¿ya? Esa estrategia de campamento, si hoy día se está convocando, por ejemplo, a una comisión para tratar el tema de la natalidad o una comisión para tratar el tema de armonización del Estado, creemos entonces que es altamente necesario poder convocar a una comisión que trabaje el tema de los campamentos en un corto plazo, ¿ya? Y que ponga la información sobre la mesa, que vea experiencias comparadas y que a partir de eso se desarrolle una estrategia que venga directamente desde la prioridad presidencial para convocar justamente a distintos sectores del aparato público y también a distinto nivel, porque recordemos que esto está concentrado en 20 comunas. Por último, y tomando el tema de los ecobarrios, diputada, acá hay dos convicciones que tenemos. La primera, o tres, es que las actuales soluciones requieren diversidad. La demanda hoy día es diversa y las soluciones deben ser también diversas. No pueden ser proyectos solamente estancos, un solo tipo de solución para una demanda que son distintos tamaños de hogares, distintas preferencias, distintas condiciones. El Ministerio tiene una herramienta que se llama Minbu Conecta. Nosotros tenemos un visualizador que muestra toda esa información, la pedimos por transparencia una vez al año y que está disponible para ustedes, que pueden ver por comuna esas Minbu Conecta. Es la plataforma que tiene el Ministerio para que refleja la demanda activa, la gente que está buscando subsidios. Nosotros tenemos esa información y la podemos justamente disponibilizar para ver por cada comuna quiénes están buscando, por ejemplo, prefieren arriendo, quiénes prefieren construcción de vivienda en propiedad, la diferencia en materia de vulnerabilidad, etcétera. Si tenemos una demanda diversa, deben haber soluciones diversas y en eso evidentemente la vivienda rural juega un rol preponderante, como lo ha jugado históricamente, además, en los últimos 20 años de nuestra política habitacional. Sin embargo, y aquí viene la segunda convicción, este es un ámbito que requiere certezas. Y lo que no hemos sabido todavía con bastante claridad y que esperamos que se conozca dentro de las próximas semanas o dentro de los próximos meses, es claridad respecto de cómo van a funcionar los nuevos programas que se han hecho anuncio, ¿ya? El ecobarrio en concreto, ¿cuál es la diferencia que tiene, verdad, con el DS10 histórico, con el subsidio de vivienda rural? ¿Y por qué es tan importante? Porque insisto que es un sistema de política pública, que es un ámbito de política pública que requiere certezas. Tiene una industria que se maneja en función de eso y familias que están en función de eso por las próximas décadas. Por lo tanto, generar incertezas, ¿ya?, puede llevar atrás procesos que después es muy difícil volver a recomponerlos. Es necesario dar certezas de manera rápida y urgente para justamente proyectar y enfrentar la actual crisis habitacional. Y la última convicción, y que la hemos mencionado y que es la chapita con la que ando justamente hoy día, es que una casa no es una casa, ¿ya? Una casa es sobre todo un proyecto de futuro de la familia, de una comunidad,
de una comuna y de un país, ¿ya? En Chile el futuro es con casa. Por eso en Chile el único país de toda Latinoamérica en que los campamentos se le dice campamento. ¿Por qué? Porque el campamento es algo transitorio. No es un asentamiento, es algo transitorio. Porque la gente espera estar ahí por un tiempo, porque luego espera la casa, ¿ya? Por lo tanto, si una casa no es una casa, es un proyecto futuro, es también reactivación, es empleabilidad, es cohesión social, es también expectativa, todos elementos que sabemos que hoy día a Chile le hacen falta. Tal vez acá, en una estrategia de desarrollo urbano habitacional, hay una palanca para volver a encaminar, ¿cierto?, al país en una senda de desarrollo no solamente económico, sino que inclusivo. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias, don Enrique y don Sebastián. Yo creo que ha sido bastante práctico. Diputado, mire, le pediría que lo haga breve porque en realidad tenemos otros invitados y así que tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer toda esta presentación nuevamente. Y la verdad, y le digo a mis colegas de la comisión, hubiera sido estupendo haber escuchado esto antes, ¿cierto? Perdón, ¿no está prendido? Ahí sí. Haber escuchado antes, incluso antes de que se nos hiciera la presentación del plan habitacional, porque nos hubiera dado elementos importantes también a nosotros para de juicio, ¿no? Y en ese sentido, mi última consulta es la opinión que tienen ustedes sobre el boletín 16851-14, que autoriza la adquisición de terrenos destinados a vivienda sociales, ¿cierto?, para familias vulnerables en comunas distintas y que incluso quedó en regiones distintas. Quería hacer esa consulta en particular porque en esa instancia buscamos incorporar algunas indicaciones que acotaran, ¿cierto?, la posibilidad de que fueran alejados, y no nos fue bien con esas indicaciones, las perdimos. Entonces, quiero saber la evaluación de ustedes de esa situación y cómo quedó esa ley finalmente, si ustedes desde la perspectiva que tienen, cuál es la opinión. Gracias. Gracias, presidente, por su intermedio. Tiene la palabra para responder, por favor. Sí, efectivamente está en el Senado. Ahora, muy breve, lo voy a vincular también con Operación Sitio justamente y también con lo de Ecobarrio. Sebastián señalaba y que la demanda es diversa, por lo tanto, hoy día lo que requiere el plan de emergencia es la mayor cantidad de diversificación de soluciones. Pero no existe una bala de plata. Y en ese sentido, también como política pública hay que ser muy precavidos en que no toda operación sitio funciona para todo tipo de suelo. Por ejemplo, si yo tengo un suelo fiscal céntrico, donde tengo norma, y yo hago una operación sitio, estoy dejando muchas familias fuera por más suelo o más patio. Por otro lado, los ecobarrios, que nacen efectivamente el DS10, cuando uno revisa la Ley General de Urbanismo y Construcción, y seguramente lo van a mencionar los que continúan acá, en el área rural, el artículo 52, inciso 2, señala que no es posible generar poblaciones ni nuevos núcleos urbanos. No es posible. Pero hay una norma de excepción que solo lo puede hacer el Ministerio de Vivienda para viviendas sociales. Ahora, ¿por qué es una norma de excepción? Porque construir poblaciones o conjuntos habitacionales en la ruralidad significa que estoy generando barrios desconectados. Que no solamente es un problema de factibilidad, sino que desconectados a transporte, servicios básicos, y eso también demanda a ese municipio a recoger basura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, con esto no estamos diciendo que Ecobarrio sea una mala política, todo lo contrario. Pero insistimos que no existe la bala de plata y por eso que es importante tener distintas herramientas. Y para el caso de poder ampliar la adquisición de suelo en otras regiones, efectivamente uno revisa que hay mucha movilidad habitacional. Por lo tanto, centrar el plan de emergencia solo en que una familia requiere un suelo en esa comuna también es erróneo, porque también existen muchos casos donde esa familia eventualmente puede migrar o necesita migrar a otra ciudad y por eso que nos parece bien en el fondo poder contemplar esas normas. Y por eso que una acción que hizo la comisión anterior es pensar, y por eso que para nosotros era importante este análisis del 10º reporte de la evaluación del plan de emergencia, el PIU, es porque la ley 21.450 que entregaba herramientas al ministerio para poder resolver el problema habitacional del déficit, requiere, por cierto, adecuaciones. Requiere evaluar lo que se ha hecho y requiere más herramientas.
pero más herramientas apuntando a una buena política pública sostenible, porque por último, no queremos que venga una siguiente administración y diga no me gusta la operación sitio y deje muchas personas solo con un suelo. Bueno, muchas gracias por su exposición, yo creo que quedó bastante clara. Tal vez en algún minuto podamos invitarlo nuevamente. Y si tienen un par de minutos, me gustaría al final poder conversar con ustedes para no hacer la pregunta, porque en realidad, por respeto a nuestros invitados, quiero hacerlo. Así que muchas gracias. Quiero pasar al punto número 2, estimados colegas, que es recibir a los señores Paulo Ricard Nazar y don Juan Pablo Briceño Triviño para que expongan sobre la metodología BRIA aplicada en los proyectos de vivienda social en las comunas de Quillota y Puerto Montt, sus fundamentos técnicos, su aplicación en los procesos de aprobación ambiental y sectorial de proyectos habitacionales y los resultados obtenidos en viviendas sociales. Sí, ahí sí. Perfecto. Bueno, ¿Sí? ¿Continúo? Bueno, yo creo que esto se organizó de una manera estratégica porque nosotros lo que venimos a proponer es casi una continuación del diagnóstico que hace Déficit Cero con una metodología que hemos creado durante 8 años. Y esta es la etapa final que reúne todos los cambios normativos, privados, políticas habitacionales en este momento. Espero... ¿Sí? Bueno, primero quiero presentar a Paulo. Paulo es un ingeniero comercial que se ha dedicado a levantar millones de UF en viviendas para el mundo inmobiliario, tanto privado como con subsidio del Estado. Y por mi lado, son más de 20 y tantos años trabajando en el mundo de la construcción, de los proyectos, tanto ambientales como sectoriales, del mundo inmobiliario y del mundo energético. Por eso también me quiero detener después con Ecoparque, porque tengo una visión, porque conozco ambos mundos. De hecho, participé en el modelo de cómo llegaron los parques fotovoltaicos y parques eólicos a Chile, porque llegaron desde España. Y he participado también en la ley de permisología, en la ley de aporte a espacios públicos, en la modificación de la ley 19.300. Entonces entiendo una dinámica completa desde el momento que un privado piensa en comprar un terreno o hacer una promesa hasta el momento que lo recepciona. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo es encontrar un mecanismo que fusiona o le da solución al DS49, pero en los terrenos rurales que tienen una característica específica. ¿Cómo se hace esto? Cuando el Estado compra un terreno para un privado con el DS49 paga un valor de mercado. Ese valor de mercado hoy en día está tremendamente elevado y ha sido por un montón de condiciones. Pero ¿qué pasaría si el Estado pudiese hacer un proyecto que tenga las mismas condiciones que un urbano, pero pagando el valor de un terreno rural? Entonces, lo que vamos a mostrarles es cómo encontramos esta metodología y además la probamos porque es el único, bueno, somos la única empresa que ha podido obtener una resolución de calificación ambiental de un proyecto de más de 800 viviendas en Chile. No existe ningún otro proyecto ni ninguna otra forma, y lo que hicimos fue pasar 5 años de nuestras vidas hablando con todos los servicios públicos, con la Cámara Chilena de Construcción, y por supuesto trabajamos con más de 100 inmobiliarias que nos apoyan y que apostaron por hacer este modelo que hoy en día funcionó, y se los vamos a mostrar. ¿Por qué esto no se hizo antes? ¿Por qué el modelo que estamos implementando no se hizo anteriormente? Porque no era necesario. Porque anteriormente había más subsidios, el Servio tenía más terrenos factibles, porque había menos presión normativa y porque los costos de construcción eran totalmente distintos a lo que son hoy en día. Todas esas cosas cambiaron radicalmente y por lo tanto los suelos, el valor del suelo se disparó, y no solamente el valor, sino que la disponibilidad. Además, aumentaron las exigencias radicalmente durante los últimos 7 años.
estamos hablando de la ley de humedales, Consejo de Monumentos Nacionales, DGA de OH, restricciones de planes reguladores, costos por la pandemia, modificaciones al servicio de evaluación de impacto ambiental y el tema sanitario, del que han hablado enormemente, y nuestro modelo le encuentra una solución factible a esta situación. Ahora, en términos rurales existen dos mecanismos. El DS10, que es para proyectos de menos de 30 viviendas en zonas de menos de 5.000 habitantes. Son proyectos puntuales. Y existe el DS49 rural tradicional. Pero ¿dónde están las problemáticas de estos dos modelos? La problemática está en la escalabilidad. ¿Por qué? Porque para poder lograr hacer, sumamos 100 viviendas, tengo que hacer 100 proyectos, pasar por 100 procesos normativos y tramitales. Por lo tanto, no tengo escala. Es como dividir mi fortaleza en muchos espacios muy pequeños y me voy debilitando. Entonces, esa es la gran problemática que existe hoy en día. Y por lo tanto, por más que se presenten muchos proyectos al Servio, haya muchas calificaciones, los proyectos se van cayendo después por diferentes condiciones. Y un privado, porque este modelo es público-privado, un privado lo que necesita son escalabilidad, financiamiento y certezas. Ahora, esto lo puedo decir con honoris causa. El primer problema que existe a la hora de hacer este tipo de proyectos es que se eligen mal los terrenos. O sea, partamos por ahí. ¿Por qué? Porque la elección correcta de un terreno requiere de un nivel de conocimiento y habilidades muy grande. Entonces, por ejemplo, me voy a detener en algo que tiene que ver con el tema sanitario que estaban discutiendo. El problema de la sanitaria, o que hay muchos terrenos que no tienen factibilidad, en realidad no es un gran problema. Es así de simple, no es un gran problema porque existe un mecanismo que se llama la ampliación de territorio operacional y está normado por ley. El único tema que tiene es que tiene un tiempo que se demora aproximadamente 8 meses. Pero el proyecto de la ley de permisología, que hoy en día está en su etapa de desarrollo, me refiero ya está aplicándose, le va a poner normativas mucho más exigentes con respecto a los tiempos de respuesta. Y ahí se resolvería la mitad de ese problema, sin tener que hacer ninguna modificación a la Ley General de Servicios Sanitarios. Entonces, lo primero que hay que hacer es una prefactibilidad integral. Y esto lo tiene que hacer el privado. Y esto no es responsabilidad de ninguno de nosotros, salvo, bueno, yo me considero privado con Pablo, pero nosotros tenemos que asesorar a nuestros clientes para que hagan esto correctamente. Pero después de eso viene, bueno, ¿cómo encuentro un terreno que yo pueda postularlo a un DS49, que sea rural y yo cumpla con todas las normativas habidas y por haber? Porque la realidad es esta: cuando yo tengo un DS10 no puedo hacer más de 30 viviendas. O sea, es un megaproyecto, una media construcción para hacer 30 viviendas, ¿cierto? Cuando hago un DS49 normal, no supero las 159 viviendas. ¿Por qué? Porque quiero evitar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque los privados saben que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental es matar el proyecto. Y es una realidad, es absolutamente una realidad desde el pensamiento de un privado. Entonces el Servio se encuentra con proyectos rurales que tienen estas dos categorías. Son proyectos de 159 viviendas rurales que están entre medio de dos comunas importantes, pero que están aislados. Y por lo tanto, sus soluciones sanitarias son soluciones que, bueno, ya no existe el OAPR, se cambió al SSR, que la DOH lo permitió por medio del Ministerio de Obras Públicas, pero sigue siendo la misma solución. La única diferencia es que ahora la SSR permite incorporar soluciones sanitarias, porque antes era solo agua potable, ahora también está el alcantarillado. Pero aún así, hacemos proyectos chicos, muchos proyectos chicos. Nuestra metodología, que insisto que ya está aprobada, porque lo que estamos mostrando ya está en construcción, con los permisos todos aprobados. Lo que dice es: seleccionemos terrenos que están colindantes al plan regulador, pegados al plan regulador, que tenemos una base de datos que construimos con Pablo de cientos de terrenos que están en todo Chile que cumplen con esta normativa, ¿no? La primera etapa no puede ser más de 500 viviendas, y por una razón muy especial que dijeron los caballeros antes. La Ley General de Urbanismo y Construcción, artículo 55, habla de núcleo urbano. El concepto de núcleo urbano es que yo no debo hacer una unión de necesidades de personas si no tengo cómo satisfacerlas, ¿cierto? Es decir, no tengo agua, no tengo colegio,
no tengo equipamiento de salud ni nada por el estilo. Entonces estos proyectos se van construyendo por etapas, que no pueden superar las 500 etapas. Ahora uno pensará, bueno, ¿y cómo pasa esto para después no fraccionar, llamémoslo así? Todo lo limita el sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque el sistema de evaluación de impacto ambiental, primero, en mis primeras 500 viviendas, yo tengo que aprobar una declaración de impacto ambiental, sí o sí. Y ahí hago estudios de medio humano, de equipamiento, de densificación, de suelo, de factibilidad sanitaria, de IMID, de acceso, de transporte público, todo, ¿no? Y por lo tanto, el sistema de evaluación de impacto ambiental garantiza que el proyecto cumpla con todas las condiciones. La otra condición es que el suelo del SAC no tiene que tener potencialidad agrícola, porque si tiene potencialidad agrícola, yo tendría que hacer un estudio de impacto ambiental, porque tengo que hacer una compensación, y esa compensación solo se puede hacer por un estudio de impacto ambiental, y eso limita los tiempos que el Servio no va a querer por un tema de calificación. Entonces nuestra metodología tiene que cumplir con estos tres ejes principales, que esto ya está archi probado. Entonces no se trata de construir en cualquier terreno rural, por eso este modelo no es único o que viene a reemplazar a los demás, es complementario y es un modelo eficiente para hacer muchas viviendas en un periodo de tiempo muy corto, además ahorrando una cantidad tremenda de dinero, porque voy a comprar un terreno rural comparativamente con un terreno urbano a un quinto de su valor, es decir, el Estado podría hacernos, ya lo hemos calculado y esto lo validamos con unas 10 empresas inmobiliarias que se dedican a esto. Se podrían hacer 30% más de vivienda con el mismo subsidio. Es muchísimo. Ahora, la viabilidad depende de integrar muchos dominios simultáneamente. Estamos hablando del núcleo urbano, la cercanía urbana, el desarrollo por etapas. Al mismo tiempo está el tema del tipo suelo, la participación ciudadana y las tramitaciones paralelas. Nosotros creamos toda una metodología para tramitar todas las especialidades casi en paralelo. Y esto se lo presentamos cuando se generó la ley de permisología porque de alguna manera tuvimos que expresar cómo el sistema te iba pidiendo cosas una tras otra que no necesitabas. Entonces creamos una estructura. La otra parte es la parte técnica y está la solución sanitaria. Ahora, aquí me quiero detener un momento porque siempre se habla de que los suelos rurales tienen la problemática sanitaria. Cuando un terreno está colindante al plan regulador, se puede aplicar un artículo específico de la Ley General de Servicios Sanitarios, que se aplicó en estos dos proyectos que estamos hablando, que es el 52 bis. ¿Qué es el 52 bis? El 52 bis lo que dice es que usted privado y yo sanitaria llegamos a un acuerdo privado. Yo le cobro lo que yo considero que es correspondiente y usted me lo paga. En la ampliación de territorio operacional no funciona así, porque el territorio se amplía, alguien tiene que adjudicárselo y después sigue regiendo bajo los precios de la Ley General de Servicios Sanitarios. Ahora, ¿por qué a las sanitarias sí le interesa ampliar este territorio justo pegado al límite urbano? Porque ellos le cobran al privado por ampliar, se lo voy a explicar más vulgarmente. Tengo que hacer una tubería de agua potable, una tubería de agua servida. Ellos cobran para factilizar un paño gigantesco. Pero permite hacer 400, 500, 600, 800 viviendas y darle factibilidad. ¿Qué va a pasar? Que cuando ese territorio crezca, ellos ya van a tener hecha la obra. Eso hace que el valor que te cobran, la sanitaria, es un valor bajo. Uno pensaría que es una cosa obscena de dinero. No es lo mismo, por ejemplo, que yo estuviera a 6 kilómetros del plan regulador. No, estoy hablando que estoy colindante. Está el tema LIMIP. Todos estos proyectos pasan por este permiso sectorial que garantiza que las personas tengan acceso a transporte público. Todo este proceso es una integralidad. Y por el otro lado, tengo que aprobar el informe favorable a la construcción. ¿Qué es el informe favorable a la construcción? Es un permiso que viene posterior a la declaración de impacto ambiental, que lo que hace es, se tramita en el SAC y en el MIMBU, y lo que hace es decir, sí, yo como organismo del Estado le permito a usted construir. Posterior a eso tiene que ir a la Dirección de Obras Municipales y obtener todos sus permisos. Aquí es clave la coordinación sectorial y la secuencia de permisos. ¿Cómo aprendimos todo este tema? Lo aprendimos haciendo proyectos de parque fotovoltaico y parque eólico, donde hemos hecho como 400 a 5.000 megawatts de proyectos. Donde aprendimos esto y lo integramos a estos proyectos inmobiliarios y encontramos una forma de sacar lo mejor de ambos mundos.
Entonces, nuestra metodología coordina las variables que normalmente se tramitan como problemas separados. Ahora, el ahorro de suelo se transforma directamente en capacidad de construcción. Cuando yo veo un terreno normal, el 40% el Estado paga. El 40% lo paga en terreno. El otro 60% en construcción. En este formato, solo el 10 y el 15. Y el otro, ¿a dónde se va? A más subsidio, a más construcción, a más recursos. Y esto es simple en términos de cuando uno ya sabe cómo hacerlo. Entonces, no estamos cambiando el sistema, no estamos construyendo algo nuevo. Lo que estamos haciendo es encontrar una forma de integrar todas las normas, todos los sistemas, y lo que queremos es que mostrarle a ustedes que esta solución existe, que es real. ¿Y cómo podemos mostrar que es real? Porque no habíamos querido con don Mario mostrarlo antes, porque no teníamos una resolución de calificación ambiental que demostrara que todo este proceso era así. Lo logramos en Puerto Montt. ¿Esto cómo se hace? Primero 150 viviendas, después se hace otra etapa, el serbio entiende que voy a hacer otra etapa, hago un acceso más grande, hago un IMIP por el todo, ya en la segunda etapa hago una declaración de impacto ambiental, después en la tercera etapa hago una ampliación de esa declaración de impacto ambiental y voy pasando por todos los procesos. Pero de una manera estratégica, no es un proceso de un día para otro, pero se puede aplicar en todas las comunas de este país, en todas. Ahora, el modelo alinea los beneficios del Estado, las familias, los privados y los territorios. ¿Cómo lo hace para el Estado? Tenemos más viviendas que podemos hacer con el mismo presupuesto. Hay menor presión sobre el suelo urbano. Si nosotros logramos que esto se masifique, el precio del suelo urbano va a bajar, inevitablemente, sí o sí. Y tenemos una mejor planificación territorial. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos dónde van a estar estas nuevas viviendas, que van a estar colindantes al terreno o a la zona rural. Para los beneficiarios hay una mayor oferta habitacional. Esto es real, se puede hacer. Muchos menos tiempos de espera y mayor certeza de ejecución. ¿Por qué? Porque a un privado le es mucho más rentable hacer este tipo de proyectos. Don Juan Pablo, por favor, disculpe que lo interrumpa un segundito, pero vamos a tener que prolongar, si les parece a los colegas, unos 10 minutos, porque ya son las 17 horas y ¿les parece, colegas, que lo prolonguemos de 10 minutos? Ya. Entonces, en vivienda, entonces una simbiosis entre el Estado y el privado. Ahora, esta metodología es vuelvo a insistir, es una cadena de hitos. Primero hay que seleccionar bien el terreno. Ahora, estoy simplificando esto, porque hay unas 50 variables que hacen que podamos elegir un terreno que calce con esta condición. Los que les mostré son los más relevantes. Hay que entender cómo funcionan todos los permisos, la construcción y agilizar los procesos de vivienda. Hoy en día este modelo no tiene ningún problema legal, funciona 100%, no hay ninguna modificación de circular, norma, decreto, nada que haya que hacer, es sencillamente tener la visión para aplicarlo. Y ya 2 empresas se arriesgaron y lo hicieron y están construyendo. Una es en Quillota, que es la empresa CBP, y la otra es en Puerto Montt, la empresa Martavid.
Y hay varias otras empresas que ya están aplicando este modelo porque funciona, porque sencillamente funciona. Ahora, uno podría pensar, bueno, pero el Estado, ¿cómo se asegura de que se pague menos porcentaje en el terreno? Porque el Servio tiene en el DS49 todas las restricciones. El negocio de la inmobiliaria no es comprar terreno baratito y venderlo un poquito más caro. El negocio de los privados es construir vivienda y construir en grandes cantidades. Y el negocio del Estado, llamémoslo así, es entregarlas en las mejores condiciones lo más rápido posible. El tema es que no necesitamos más suelo urbano. Lo que necesitamos es mejorar el territorio que ya tenemos. Ahora, les quiero hacer un pequeño comentario antes de terminar. Se aprobó hace muy poco la ley de los 200 metros. No sé si la han escuchado hace un par de días. La ley de los 200 metros lo que dice es que la sanitaria está obligada a entregar factibilidad a un rol, porque se entregan por rol, si es que está alguno de sus vértices a 200 metros de la línea del territorio operacional. ¿Y por qué se generó esta ley? Y está en acuerdo con la Ley General de Servicios Sanitarios y está en acuerdos globales, porque también las sanitarias lo que quieren es no pasar por el proceso jurídico de las ampliaciones de territorio operacional, porque para ellos desgaste, otra persona se les mete. Recordemos que el modelo de concesiones de agua potable está reconocido a nivel mundial como el modelo de concesiones más eficiente del mundo, pero por una razón bien específica, porque el modelo de concesión, a diferencia del de hospitales, de vías, el de cárceles, tiene una rentabilidad máxima del 10%. Si yo subo esa rentabilidad, tengo que bajar el precio del metro cúbico de agua potable. Entonces, es extraordinario. Entonces, esta ley lo que hace es que dice, bueno, si yo sé que necesitamos un poquito más para factibilizar muchos terrenos, bueno, se aprobó la ley. Y esa ley está válida en este momento que nosotros estamos hablando. Y eso va a permitir que muchos suelos, que hoy en día son urbanos, a muchas inmobiliarias le dé, porque ojo, a veces no son el dinero. Aquí el gran problema que se ha discutido la ley de permisología, todo lo que está pasando con la ley ambiental, todo lo que está sucediendo es el tiempo y la certeza. Entonces, este modelo, que nosotros lo hemos acuñado con el nombre de mi empresa, de nuestra empresa, es una metodología probada, que no tiene que hacer nada más que sencillamente algunos pasos que es una ayuda porque necesitamos masificar esto. Pero no hay que hacer ninguna modificación de ningún tipo. Pasos propuestos. Bueno, hay que juntarse con el ministro de Vivienda, que a todo esto su plan de, ¿cómo se llama? De los ecoparques. Los ecoparques es una idea genial. Es una idea muy buena, pero es una idea que no va a dar fruto antes de 6 años. ¿Por qué? Porque lo que hace el ecoparque es que tengo esta comuna, ¿cierto? Y quiero hacer un proyecto de DS49, que es una nueva figura que van a inventar. Esta nueva figura va a crear una mini sanitaria. Y ese es un problema ya de fondo, porque tengo que crear una pequeña sanitaria. Y por algo existe la Ley General de Servicios Sanitarios y las concesiones funcionan como funcionan. Primero, tengo que conseguir derechos de agua, tengo que hacer plata de tratamiento. Y el otro tema es que él los pretende alimentar con el déficit que hay hoy en día de generación de PMGDs, es decir, de parques fotovoltaicos. Los parques fotovoltaicos hoy en día en Chile botan energía, llamémoslo así. Entonces, yo puedo crear un parque fotovoltaico y ese alimenta el ecoparque. Es una idea que hay que trabajar, requiere muchas cosas. Pero hoy en día, esa no es la forma de acelerar el proceso. Eso es una política habitacional, como explicaban, futura. Necesitamos llegar a la asociación privada de DS49, que lo lidera Carlos Marambio, que es amigo de nosotros, pero queremos llegar formalmente para que él vea que hay otras empresas que ya hicieron esto y que esto puede acelerar radicalmente la cantidad de viviendas que podemos hacer en un tiempo muy grande. Una presentación al Comité de Vivienda de la Cámara Chilena, y necesitamos reunirnos con el director nacional del SAC para explicar el modelo. Porque una de las cosas que podríamos hacer es que si liberamos una condición con respecto al tema del suelo, podríamos hacer el triple de viviendas con la misma condición. Hoy en día una de las problemáticas es que si el suelo es potencialmente agrícola, yo no puedo aplicar este modelo. Pero, ojo, y aquí es donde viene el aprendizaje de mercados. En el mundo de la energía se hacen compensaciones de suelo en declaración de impacto ambiental, pero en el mundo inmobiliario no se permite.
Y ustedes se preguntarán, ¿hubo un acuerdo, una norma que regule esto? No, se sentó el director del CEA en ese momento, del gobierno de Sebastián Piñera, estaba el director del SAC y estaba el ministro de Vivienda en ese momento. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a liberar esto y vamos a permitir que estaba el ministro de Energía en ese momento y vamos a permitir esto. Fue un acuerdo, se cerró y se liberó todo eso. Si pudiéramos también hacer eso, podríamos tener más espacios. Ahora, aquí se los planteo. Si tuviéramos un acuerdo entre el CEA, el SAC y el MIMBU, podríamos hacer muchísimas más viviendas bajo este modelo, porque a pesar de todas las condiciones que estamos planteando, los espacios aún son limitados. Y lo otro, para terminar, con esto termino, presidente, con esto termino. Esto se podría aplicar a los D6 Esto se podría aplicar a los D6 y 9. De hecho, con Pablo estamos viendo cómo acoplarlo con los bancos, porque hay un tema de que aquí pago y por lo tanto la vivienda tiene que pasar por un proceso bancario, no como en el DC49. Pero si lográramos aplicar la misma metodología con una modificación del reglamento, podríamos pasar de un 15 a un 30% de viviendas emergentes, es decir, a la gente clase media. Y todo esto es con el mismo dinero y con menos tiempo. He dicho, gracias por escucharme. Don Juan Pablo, mire, la realidad es que nos quedamos cortos en el tiempo. Fue muy clara la exposición. Además que creo que esto es lo que nosotros necesitamos. Y el país, sí. Sí, tiene la palabra, diputada. Agradecer esta presentación, yo creo que es muy interesante, pero tal como lo están señalando, yo creo que probablemente después de estudiar nuestra presentación nuevamente vamos a tener más inquietudes o para pensar la posibilidad de volver a invitarlo, quizás más acotado, con nosotros ya más habiendo profundizado. Creo que quizás sería una buena cosa, ¿no? Porque aquí estamos todos comprometidos en buscar las soluciones que... entonces digo, pudiendo estudiarlo mejor, y si tenemos la necesidad, si ustedes estuvieran a bien y los volvemos a invitar, sería... perdón, presidente, no es que quiera robarme sus atribuciones, es solo que creo que podría ser interesante, pero una vez que volvamos a mirarlo con nuestros asesores, a tener un poco más de comprensión. Muchas gracias por la exposición. Bueno, quiero reiterar el agradecimiento, solicitarles si nos pueden enviar la exposición que nos entregaron, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.